Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy a esta pequeña charla que hemos denominado Desarrollo Sostenible Post-COVID-19. Cualquier consulta que ustedes puedan tener, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a poder interactuar con las personas que nos van a conversar sobre el tema. Ahorita vamos a presentarlas. Y lo importante de esto es que cualquier consulta que tengan, la pongan en el chat para que ustedes a través de eso eh, puedan poner sus preguntas y nosotros vamos a proceder luego a leerlas. Entonces, sin más, básicamente lo que tenemos en esta actividad es una valoración, porque mucho hemos escuchado de que hay algunas consideraciones positivas sobre lo que está sucediendo con la pandemia en función de la parte ambiental. Y si bien es cierto, el encierro que nosotros hemos tenido como humanidad a lo largo de estos meses han generado algún tipo de beneficios para que el planeta pueda respirar y pueda recuperarse un poco, y esos ciclos que nosotros como humanidad hemos venido afectando, lo cierto es que tal vez las actividades económicas, cuando de nuevo ya empiecen a acelerarse, puede ser que el efecto rebote que tengamos sea muchísimo peor de lo que realmente llegamos a subsanar. Incluso en algunos medios hemos escuchado a algunas personas, algunos gobernantes o personas de alto nivel dentro de los gobiernos, que han dicho que van a tener que hacer algunas valoraciones o algunas observaciones sobre sus compromisos ambientales para poder acelerar de una forma muchísimo más veloz lo que es la recuperación económica. Entonces ahí lo que nos va a venir a preocupar a nosotros es que vamos a estar sacrificando siempre el tema de una recuperación económica muchísimo más acelerada en función de compromisos y restauración del entorno ambiental. Y eso, si bien es cierto, podría generar algunas riquezas muchísimo recuperadas, muchísimo más rápido, lo cierto es que estaríamos sacrificando en función de eso que nosotros conversamos como desarrollo sostenible, que son tres componentes de este término, que habla sobre la parte económica, sobre la parte ambiental y sobre la parte social. Cómo estas tres partes tienen que jugar entre ellos y entender de que la forma en la que nosotros vivimos hoy no debería de tener un impacto permanente y no debería de verse sacrificada la calidad de vida de las próximas generaciones que nosotros vayamos a tener como humanidad. Al final de cuentas, que eso es lo que nosotros buscamos. Vamos a tener tres personas que nos harán tres valoraciones bastante interesantes. Primero, el licenciado Roberto Meléndez. Él es licenciado en Derecho, graduado con honores por la Universidad Libre de Derecho, es abogado, profesor en Derechos Humanos. Lo tuvimos la primera vez que compartimos un espacio. Y además de eso, es activista en derechos humanos y además dentro de su parte académica ha dado clases de los tratados y del compromiso que tienen los países. Y además de eso, es agente de cambio de la Fundación Freddy Ebert, de la generación 2009. También vamos a tener a Javier Adelfán, que es conocido como el economista argentico, que es un economista que vive en Costa Rica. Él es argentino, ya lleva algunos años acá, trabajó en el Ministerio de Economía de Argentina, fue analista económico del periódico La República durante muchos años, es consultor, docente universitario también, y tiene un eslogan que es bastante interesante, que lo que dice es: si no entendemos el medio que nos rodea, ¿qué clase de decisiones vamos a tomar? Es una visión bastante interesante. Roberto nos hablará entonces de la parte de los compromisos en los acuerdos por los gobiernos y Javier habrá una contextualización desde la parte económica. Y también tenemos a la doctora Beverly Hernández, que ella nos engalana hoy. Ella es doctora en Ciencias de la Administración de la Universidad Hispanoamericana Justo Sierra, acá en México, y tuvo una tesis Estrategia para el Desarrollo Sostenible de las Empresas. Es especialista en Derecho Tributario en la Universidad Castilla-La Mancha en España, donde formuló una estrategia de impuestos para la adaptación y gestión de riesgo ante el cambio climático. Y además formó parte del equipo redactor de la Ley Marco de Cambio Climático, de la Ley de Manglares para el Parlamento Latinoamericano, y además de dirigir algunos diplomados y algunas carreras en función de su formación y siempre orientadas a lo que es ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible. Entonces hoy vamos a tener un tema bastante interesante con personas que se posicionan muy bien en el tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conversar, escuchar a Roberto, que nos va a decir prácticamente si los estados pueden dejar de cumplir con los tratados internacionales sobre el ambiente, utilizando el argumento de que hoy estamos sufriendo una crisis, una pandemia, y
tenemos que ver una recuperación económica muchísimo más rápida. Entonces, Roberto, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Julián. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a quienes nos están acompañando en este momento. El tema de hoy es absolutamente relevante porque estamos en un momento donde a nivel mundial estamos viviendo precisamente los efectos de habernos, comillas, desarrollado bajo un modelo de desarrollo absolutamente fracasado, desde luego. Parte de ese fracaso es ver cómo los temas de salud y de ambiente son afectados por algunas políticas económicas. Sin embargo, tenemos que agregar un componente jurídico a este desarrollo que estábamos abordando el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo todo termina teniendo una regulación jurídica o un efecto jurídico eh, indiferentemente de lo que se trate. Y en este caso, en particular, lo que queremos abordar es que han venido desarrollándose o han venido realizándose algunas manifestaciones respecto a, o que vienen de algunos estados, que insinúan en algunos casos y de otra forma directamente lo manifiestan, que no cumplirán con algunas obligaciones ambientales que surgen de los tratados internacionales de materia ambiental que han ratificado por motivo de la pandemia de COVID que estamos viviendo en este momento. Eso podría ser un argumento que podría tener quizá, yo no lo considero de esa forma, pero que podría tener quizá algún fundamento económico, podría ser. O tal vez inclusive social, en donde desde alguna perspectiva social pueda justificarse que se tenga que realizar alguna serie de atenuaciones en materia ambiental para poder tratar de no crear una dislocación social muy fuerte. Sin embargo, desde un aspecto jurídico, sobre todo en materia de lo que es derecho internacional, en el derecho de los tratados, que es el que analiza todo lo que tiene que ver con un tratado internacional, desde cómo se forman hasta qué pasa cuando ya está en ejecución y cuando surge, o los problemas que surgen dentro de la ejecución de un tratado internacional, no podríamos tener una justificación de un Estado para poder manifestar que ahora no cumplirá con los compromisos internacionales de materia ambiental. Analizando la situación desde la perspectiva ambiental, jurídica, y también haciendo algunas consultas en la Dirección de Cambio Climático, corroboré que al menos la Secretaría de la Convención está un poco preocupada porque ha percibido algunas manifestaciones de los estados en este sentido. Y sobre todo que tenemos una COP que probablemente no, que ya no se dará este año y que probablemente será una Super COP para el otro año. Y eso hace que los tiempos de toma de decisiones y de monitoreo se alarguen un poco más de lo que ya lo tenemos. Entonces, todo esto, todas estas manifestaciones aunadas a el alargamiento de la celebración de la COP26 le traen una seria preocupación a la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, particularmente con relación a lo que tiene que ver con el Acuerdo de París. Y aquí surge un tema importantísimo, que es que precisamente para este año los estados tenían que presentar sus nuevas contribuciones previas nacionalmente, sus contribuciones nacionalmente determinadas, ya las previas ya las pasamos, y en el marco de esas contribuciones tenemos que recordar que el mismo Acuerdo de París exige que tienen que ser cada vez más ambiciosas cada 5 años que se están presentando. Y hay algunos estados que más bien están insinuando que no solo no serán más ambiciosas, sino que serán un poco regresivas en ese sentido. Y si hacemos el análisis ya para finalizar desde una perspectiva jurídica, el Acuerdo de París no autoriza bajo ningún aspecto en este sentido que se haga una regresión, porque tenemos que también que recordar que en materia ambiental no aplica la regresión, más bien es materia progresiva, siempre tiene que ir mucho hacia adelante, ¿verdad? Y en la medida de lo posible con una gran ambición. Y adicional a lo anterior, la preocupación le surge precisamente porque justifican que van a tratar de reactivar una economía, que van a tratar de no causar un problema social muy severo, sacrificando nuevamente el tema ambiental. Y creo que también ahí se ve otra vez entonces aquel modelo de desarrollo que no hemos logrado encajar bien, ¿verdad? Engranar bien entre lo ambiental
lo económico y lo social, que precisamente lo que Beverly y Javier abordarán hoy cuando estemos hablando de desarrollo sostenible. Ok, muchísimas gracias, Roberto. Entonces sí nos deja claro bastante que la mayoría de los compromisos adquiridos y específicamente este Acuerdo de París no hay una consideración, digamos, de que se pudiera o no se pudiera simplemente, y además hay un principio de no echar para atrás los compromisos que ya hemos delegado. Hay que, y como dato interesante es que en el 2019, en noviembre, las Naciones Unidas decía de que si nosotros no estábamos cumpliendo con un 7,6 de empezar a bajar las emisiones a nivel anual entre los años 20 y 30, 2020 y 2030, no lo íbamos a lograr. Entonces, la preocupación es que en diciembre, cuando no existía esto, apenas estaba empezando a nivel mundial a escucharse sobre el tema de la afectación del virus, ya había una preocupación porque el Acuerdo de París simplemente no parecía llegar a buen puerto y se pedía que se tenían que hacer 5 veces más las cosas que se estaban realizando. Pero bueno, entonces es bastante complejo. Ahora, el compañero Javier lo que nos va a hacer es la valoración económica sobre qué era lo que venía sucediendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que podría llegar a pasar. Javier, bienvenido. Acá estoy, acá estoy. Gracias a todos, gracias a vos, Julián, por invitar. Antes que nada, yo soy un poco informal, ustedes algunos me conocen, así que saben que soy informal y me gusta el ambiente informal, así que a la gente que está escuchando, pregunten sin miedo, comenten, que estamos aquí todos aprendiendo y comentando sobre temas importantísimos. La idea es, por lo menos desde mi punto de vista, es plantear, hacer un paneo general rápido de qué está pasando con la economía, cómo la estamos viviendo y a partir de ahí ver qué desafíos se nos están planteando a nivel medioambiental. Voy a compartir una presentación que tengo. Si ven que se darán cuenta que tengo acento argentino, porque soy argentino, por lo menos nací acá, porque ahora estoy atrapado en Argentina además. Si hablo muy rápido me frenan, me hacen algo en la cámara, y yo aclaro, y si hay algo que no se entiende, porque ser un concepto económico o porque hablo en argentino, ahí también me frenan. Voy a empezar entonces a ver si esto se activa o no se activa. Ahí estamos. Todos saben que estamos pasando una película realmente, esto es un espanto, se está viendo, ¿no es cierto?, la presentación. Julián, ¿me tenés así? Sí, perfecto. Sí, Okay. sí se ve, correcto. Listo. Estamos enfrentando algo que nadie esperaba, es una crisis gigante. Como pueden ver, es una película llena de acción, ¿no es cierto? Esto si lo filmara Chuck Norris o Schwarzenegger o cualquiera de esos sería genial, como película, obviamente. La peor crisis de la historia desde 1929, desplome histórico de precios, el comercio mundial que se cae, los alimentos, empresas que quiebran, el empleo, 200 millones de empleo en 3 meses, pronostica la Organización del Trabajo, paquetes de salvamento de los países mega multimillonarios, ¿sí? Estados Unidos imprimiendo dólares a lo loco, muchos países endeudándose, Costa Rica es un claro ejemplo, lo estamos viendo todos los días en las noticias, países como Alemania completamente dispuestos a inyectar dinero y nacionalizar empresas si es necesario, es decir, que hay un vuelco gigante en la economía mundial. Pensar en esto hace 6 meses era como, nada, ser muy keynesiano, la economía se volvió muy keynesiana en cierto sentido. Y para colmo de males, si se quiere pensar esto en términos de una película, cuando uno piensa que todo va encarando un poquito mejor, sale la directora del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los docentes internacionales que nos da las proyecciones económicas más serias 2 veces al año, sale a decirnos que las proyecciones horribles que habían hecho para abril, es decir, en abril para todo 2020, en realidad van a ser peores, porque dicen que la realidad golpeó más fuerte de lo que ellos estimaban, y que entonces esto va a ser peor. Y para colmo, porque esto fue hace unos días, ayer, esto hay que estar actualizándolo todos los días, ayer el FMI, la misma señora, dijo que el rebote que se esperaba, el rebote es que la economía cae mucho y al año siguiente sube mucho, es decir, en V. Dijo que esa V que esperaban para 2021 no la esperemos porque no se va a dar. Es
Entonces, obviamente, estamos todos sufriendo porque esto es demasiado complicado para todos. A ver, cuando hablo de proyecciones, y aquí voy rápido a los números, donde dice antes es la proyección que se hizo en octubre de 2019 pensando en 2020. ¿Sí? Y lo que dice hoy es lo que se dijo en abril para todo 2020. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden ver que Alemania se proyectaba que creciera 1,2% y iba a caer 7%. Costa Rica, ahí está subrayado, iba a crecer 2,5% y ahora va a caer 3,3%, aunque el Banco Central dijo 3,6%. Y así lo pueden ver en todos los países de Estados Unidos, Francia, las potencias y las no potencias. Y entonces lo que está diciendo el FMI es, ok, nosotros pronosticamos la columna hoy y va a ser peor que eso. Vamos a volver a hacer proyecciones en unos meses. Esta es una crisis distinta a todo. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque contiene los tres componentes que cada uno por sí solo puede generar una crisis. Por un lado hay lo que decimos un shock de oferta, que es que las empresas no pueden producir, no pueden vender, al fin y al cabo está paralizado esto. Hay un shock de demanda, la gente no puede comprar o no compra porque se quedó sin dinero, sin trabajo, etc. Y hay un shock financiero, además, que esto está pegando mucho en los países emergentes, que es que los capitales se están yendo. Ahora voy a profundizar un poquito en todo esto. Y tenemos que tener en cuenta que hay una gran incertidumbre. Esto no es un problema económico, al fin y al cabo. Es un problema económico que se genera a raíz de un problema sanitario. Es un virus que está dando vueltas y entonces no sabemos cómo se va a solucionar, cuándo se va a solucionar y de qué manera. La etapa actual que estamos enfrentando es de reapertura gradual. ¿Sí? Como ustedes lo están viviendo allá en Costa Rica, aquí en Argentina también. En todo el mundo en general las economías están diciendo, ok, vamos a empezar a reabrir algunas actividades porque así no podemos seguir. ¿Qué va a pasar con esto? Hay algunos rebrotes controlados en algunos países, pero todavía no hay mucha certeza. Pero además, Latinoamérica tiene sus propios problemas. Esto es, el petróleo está cayendo. Digo problema en términos económicos, ¿no es cierto? Para Costa Rica en realidad que el petróleo caiga es un beneficio porque Costa Rica importa, pero tenemos países como Argentina, Brasil, Venezuela, México, Ecuador, Colombia que viven del petróleo. El índice de alimentos, es un índice con distintos precios de cereales, carnes, etcétera, que lleva 3 meses cayendo, y Latinoamérica exporta mayoritariamente alimentos. Y además esto que le decía de la fuga de capitales, todo eso en azul y rojo que se ve ahí, yo puse el gráfico porque es muy impactante, pero hay que entender esto, que es que básicamente toda esa plata se está yendo. ¿Sí? ¿Qué es? Los inversionistas, los grandes capitales o los grandes inversionistas tienen plata en los países emergentes porque pagan una tasa de interés más jugosa, pero en cuanto empieza a haber crisis, empieza a haber miedo, esa plata se va. Esa gente lo saca y se va a una plaza más segura, puede ser Estados Unidos, algún otro país más estable. Tenemos también poco espacio fiscal poco espacio para políticas fiscales, ¿no es cierto? A ver, por supuesto, no es lo mismo la realidad de México, Perú que la de Costa Rica, Argentina, Brasil, pero pueden ver el déficit fiscal, estos son los datos de 2019. Sí, Costa Rica es un déficit fiscal del 7%, esto es mucho, muchísimo. Y para este año están pronosticando entre 8,5% y 10%. Esto es, o sea, sacarse el pelo que te queda con las manos, es terrible. Entonces, ya terminando el panorama rápido económico. A ver, tenemos, lo que nos va a quedar es un alto desempleo, alta pobreza, un sector productivo diezmado, pymes y empresas en quiebra, países que están endeudadísimos, con altos déficits y que tienen que estar inyectando plata en la economía, poco espacio fiscal para hacer esto, y además, viejos problemas que están volviendo, porque no es que en 2019 estábamos bien, creciendo, y 2020 llegó la pandemia y entramos en crisis. No, ya veníamos mal. Acuérdense de la guerra comercial, que ahora además, si uno se pone a ver lo que está pasando, eso se está acelerando y se está agravando. Eso fue una de las partes principales de por qué en 2019 nos fue mal, y eso vuelve. El mercado proteccionista, Costa Rica es una de las economías más abiertas que hay, y eso nos va a afectar. La tensión en Medio Oriente, que siempre está, pero vuelve, y además la agitación social en Latinoamérica, no se olviden el conflicto en Chile, en Nicaragua, en Colombia, aquí mismo en Argentina, en Brasil va a haber. Entonces, tenemos un panorama muy complicado a nivel económico. Pero además, y esto ya en realidad agarrando lo que dijo Julián hace unos minutos, si nosotros volvemos a diciembre de 2019 y nos ponemos a ver qué se está haciendo en política ambiental,
¿sí? Vemos que Costa Rica, por ejemplo, está llevando medidas compatibles con los objetivos del Acuerdo de París. Esto es un termómetro de una organización que está muy interesante, ahí les dejo el link donde dice fuente, ¿sí? Pero se puede ver, Costa Rica está haciendo algo compatible, está fenómeno, Costa Rica va llevando la bandera verde, por lo menos verde en términos de medioambiental, ¿no es cierto? Y esto es un lujo, la verdad que es considerable, pero hay que tener en cuenta que esto es un problema entre todos, y que Costa Rica, si bien está llevando la batuta en el cambio climático, hay que considerar que la generación de emisiones de Costa Rica es muy baja en comparación al gran problema que tenemos, que es esto. Si tenemos un bloque, Estados Unidos, China y la Unión Europea, que generan esos tres más del 50% de todas las emisiones. ¿Sí? Y como pueden ver en el termómetro, Estados Unidos claramente no está haciendo nada, China claramente no está haciendo nada, pero un poco menos, y la Unión Europea ahí va, ¿sí? Pero sigue siendo insuficiente. Y esto en realidad es el gran problema que estamos enfrentando, porque tenemos una dicotomía muy grande entre economía y medio ambiente, que no debería darse, pero es como funciona el sistema productivo desde que tenemos uso de memoria, desde que hubo revolución industrial y desde antes también. Fíjense, Alemania, Japón, Corea, las grandes potencias. Entonces, yendo incluso a lo que dijo Julián, no sé, digamos, el documento de informe de emisiones de 2019, que es el que hacía referencia a Julián, que él ya lo explicó, decía, había que hacer un esfuerzo en 2010, y como no se hizo nada, en 2020 hay que hacer un esfuerzo que es 5 veces más grande. Eso nos da la pauta que evidentemente no se tomó muy en serio durante todos estos años, si bien se hacen acuerdos, reuniones, bla, 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 yendo a los papeles y siendo muy directo, y no se tomó muy en serio, en general. Entonces, si no fue muy en serio antes, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Con esta gran crisis que estamos enfrentando. Es lo que yo les planteo de la dicotomía, la dialéctica que tiene el propio sistema entre economía y medio ambiente, que se está profundizando. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que intentar hacer como solución? Algo, no sé, pero a ver, hay que acelerar los procesos de economía circular. Eso es algo que se estuvo poniendo de moda en los últimos años. Bueno, hay que enfocarnos de lleno a esto porque necesitamos urgentes soluciones. Además, tenemos que aprovechar tal vez que tenemos estos proyectos o estos salvatajes que están haciendo los países a empresas, deudores, a las propias personas, ¿sí? Esta cuestión de la renta universal, que es darle plata a la gente como para que pueda consumir y sobrevivir. Ok, podemos pedir algo a cambio. ¿Sí? Entonces esto tiene que ir de la mano de políticas ecoamigables, desarrollo sostenible, sí hay que hacer un intercambio ahí. Esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando tiene que venir acompañada de nuevas formas de producción. Eso es lo que planteamos desde el corazón y lo que creemos que es más razonable. Pero es posible, ese es el gran problema. Acá, por ejemplo, voy a ir planteando algún tipo de cosas. Tenemos un problema con el consumo responsable. Todos sabemos que el consumo responsable tiene que ver con esta idea de comprar productos que sean amigos del medio ambiente. ¿Sí? Todos sabemos también que esos productos son más caros. Suelen ser más caros porque hay un esfuerzo atrás, ¿sí? Que es un valor agregado, pero que también hay que pagarlo. Y a ver, el sistema se maneja por competitividad. Sabemos que las empresas que estaban en Estados Unidos se fueron a China por algo. Se fueron por bajar costos. Esos bajos costos implican, ¿por qué? Porque están pidiendo o tratando de bajar precios de productos más baratos para ser más competitivos. Esto implica productos menos responsables. También implica bajar salarios, implica gente con menos ingresos, implica consumidores menos responsables también. Cuanta menos plata tenés, menos vas a pensar en el medio ambiente y más vas a pensar en comprar para lo que te alcance. Esto obviamente se va a profundizar. Esperemos que no, pero todo apunta a eso. ¿Qué va a pasar con la energía? El petróleo está en su precio más bajo histórico. Las economías necesitan ponerse de pie, reactivarse urgente, y todos sabemos que los combustibles fósiles en ese sentido son muy confiables, ¿sí? No dependen del viento, del agua, de nada. Vos pones combustible y funciona la máquina. Entonces eso empieza a ser un problema también, con la aceleración que van a necesitar las economías. Ahí yo saqué una cita de la Organización Meteorológica que es muy clara, dice: las crisis económicas anteriores han ido seguidos de periodos de recuperación asociado a aumento de las emisiones hasta niveles muy superiores a los previos a la crisis. Es decir, que toda esta idea de que la pandemia nos sirve, y en realidad no, nos sirve para ver que evidentemente el mundo sin emisiones de carbono está mucho mejor que con emisiones de carbono.
Eso está clarísimo. Por ahí nos sirve para sacar el velo de los ojos y tener claro el panorama. Pero a nivel económico no nos cambia demasiado. En la cuestión del ecoturismo y el agro, esto ya es un tema por ahí más costarricense, pero todos sabemos que entre el sector agrícola y turismo se han creado buenas sinergias. Sí, esto ha funcionado muy bien, turismo, por ejemplo, turismo que llega a fincas por los procesos que tienen ecoamigables. Y hoy el turismo está parado y tenemos esta cuestión de que los consumidores van a ser más cautos, entonces, ¿cómo se va a llevar esto adelante? ¿Cómo se va a solucionar? Y es un desafío muy grande. Transporte. Todos sabemos que en Costa Rica, o al menos lo imaginemos, el gran problema de emisiones que tenemos es el sector transporte. ¿Hay proyectos? Sí. ¿Está bueno que estén? Sí. El tren eléctrico, por ejemplo, ¿se va a poder pagar? Está bien, hay un préstamo en marcha, ya aprobado, pero después, ¿qué va a pasar con esto? Hay que subsidiar el tiquete. La gente va a tener que pagar, no puede pagar el tiquete entero. Va a haber pulmón fiscal para hacerse cargo de eso. Las empresas van a poder financiar los buses eléctricos. El Estado va a poder dar incentivos fiscales para el cambio verde que necesita el transporte. En esto no podemos dar marcha atrás, porque es el modelo de negocio de Costa Rica, es el modelo verde que queremos para el mundo, pero además es un modelo de negocio para el país. Pero ¿va a quedar pulmón para todo esto? Si el gobierno hoy, ayer mejor dicho, le recomendó a la caja que podía tomar deuda externa para seguir haciendo hospitales porque no puede pagarle lo que le debe, ¿qué va a pasar con todo esto entonces? A ver, las medidas de mitigación de todo esto depende de financiamiento y de incentivos fiscales. El sector privado está en crisis, alianzas público-privadas, ¿qué va a pasar? El gobierno está con el agua al cuello, vuelvo a lo mismo. Los presupuestos de los organismos internacionales, Trump le quiere sacar plata a la OMS, ¿qué va a pasar? Cuando los países digan, mirá, necesitamos plata para otras cosas. ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? Claramente vamos a necesitar mucha creatividad e innovación para generar mecanismos financieros para financiar los cambios que queremos. Entonces, además, bueno, manejo de residuos. La nueva normalidad está trayendo nuevos residuos. Mascarillas, guantes descartables. La gente compra más en línea, la comida en casa. La comida en casa implica estereofón, plástico, cuchillo tenedor de plástico. Yo voy al restaurante, no necesito eso, me dan un cuchillo que se lava. Esto no. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que haber incentivos para reutilizar, lavables, etcétera, pero bueno, es un nuevo problema que trae. ¿Estamos preparados para todo esto? Ya termino, creo que me pasé un poquito de tiempo, disculpen. Costa Rica no puede dejar de lado ninguna meta, no solamente por una cuestión ecológica, sino que además es un modelo de negocio para el país. Esto está buenísimo. Cuando uno puede unir lo medioambiental con el beneficio económico, es lo que estamos buscando, realmente. Y para Costa Rica es genial. Pero también tenemos que tener en cuenta que Costa Rica ha logrado también esto porque Costa Rica es un país que no produce muchas cosas. A nivel industria estoy hablando, ¿no? Por supuesto. Entonces es un país que consume mucho. Todo lo que no produce lo consume. Todos sabemos de dónde viene. Vienen en general las cosas de China. Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de los desafíos que tenemos, porque es verdad, nosotros me incluyo, ¿no? Yo ya vivo allá hace mucho tiempo. Nosotros en Costa Rica decimos, nosotros tenemos pocas emisiones, pero es verdad que nosotros consumimos los productos de estereofón que vienen de afuera, los paquetes de galletas que vienen en plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber medidas también para eso, ¿sí? Y tiene que quedar muy, muy claro que esto es un problema que se soluciona entre todos. Costa Rica puede llevar la bandera y la está llevando y es genial, es hermoso, pero necesitamos que todos escuchen el mensaje y todos los países se empiecen a poner realmente de acuerdo, porque la economía es una urgencia, pero el medio ambiente también. Así que con esto ya termino. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier, por la exposición súper clara. Realmente es muchísimo contenido el que nos acaba de exponer en prácticamente 15 minutos, pero de una forma muy simple y fácil de entender. Muchísimas gracias, Javier. Beverly, te voy a habilitar el audio. Vamos a ver. Si quieres pones el audio, Beverly. Aún no se escucha. Aún no te escuchamos. Vamos a ver qué será por acá. Lista.
Beverly, ya te escuchamos. Listo. Sí. Muchas gracias a todas y todos los que están conectados. Y por supuesto, agradecimiento especial a Julián por organizar, y me siento muy complacida con mis colegas de lujo, Roberto y Javier, que agradezco montones la plataforma económica que me ha planteado. Eso nos va a facilitar esta segunda etapa. Bueno, ya lo dijo Javier, ¿no? Se cayó el sistema. La típica movimiento que hace el dominó. Alguien apretó un botón, vino el COVID y se fueron todas las fichas. El doctor Edgar González de la Fundación Creamos Colombia, que es un administrador que ha asesorado a muchísimos presidentes en Colombia y en Mercosur, dice que estamos pagando la disociación entre la visión de ordenamiento territorial, los grandes desequilibrios humanos asociados a la pobreza y exclusión, y que llamados a reflexionar entre la relación de los efectos del cambio climático y las pandemias. Por supuesto, hablar de desarrollo sostenible y resiliencia en un contexto de crisis, como lo comentó Javier, no es ahora la crisis económica, y la crisis climática tampoco es de ahora, y el coronavirus lo único que hizo fue agudizar problemas que ya veníamos arrastrando de años por nuestra pobre gestión, y hablo desde lo planetario, y en algunos casos también local. No todos estamos jalando con la misma fuerza en nuestro país. Hay gente muy comprometida, pero otra definitivamente no lo está. Entonces, a mí me encanta estudiar las guerras porque nos permiten entender qué tenemos que hacer en escenarios de crisis. Y si nosotros no comprendemos que esto tenemos que analizarlo como un escenario de crisis, como bien ha enfatizado Javier, haciendo un escenario, díganme si no ustedes, en lugar de pensar en un virus, no pensaríamos en que nos cayó una bomba o nos cayó un meteorito. O sea, es una cosa terrible, todos los efectos que Javier puntualmente y científicamente ha denotado. Lo único que hace es justificar lo que la CEPAL nos está anunciando, y esto se parece a una economía de guerra, es decir, reset. Reset. Start again. ¿Sí? No nos queda de otra. Ya tenemos en las zonas urbanas, principalmente en América Latina, realmente andamos por el 80% de población concentrada en las urbes, donde por lo general lo que hacemos es concentrar emisiones de efecto de invernadero, dióxido de carbono, metano y otro montón que la gente usualmente no conoce. Le hemos hecho más publicidad de dióxido de carbono porque de pronto está más cerca de nuestra cotidianidad, pero que son muchos más complejos, y en el caso del metano, muchísimo más contaminante y problemático. Todo esto sin coronavirus, entre el 2008 y 2015 ya 203 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse por desastres. O sea, no es ahora que vamos a tener un problema. Ya nosotros estamos acarreando un problema de desastres como consecuencia de los fenómenos y efectos del cambio climático. De hecho, las actuales conversaciones están en función de qué vamos a hacer con los refugiados ambientales y la protección internacional. Y qué dicha que hoy está aquí Roberto, que es experto en derechos humanos y que, como yo, conoce que la Agenda 2030 para transformar nuestro mundo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son inherentes a los derechos humanos, que a menudo queremos obviar. Así que tenemos que, como dijo Javier al final, su conclusión es: tenemos que hacer innovación, tenemos que generar redes para la resiliencia como pilares para la construcción de un nuevo modelo. Y esta vez no dejar a nadie atrás. ¿Desde cuándo vienen las advertencias? Desde 1972 se dio la primera advertencia de los impactos que tenían el modelo extractivista. En el 87 ya el protocolo de Montreal habló de los efectos sobre la capa de ozono, y en el 87 mismo, en el informe de Brundtland, se habla de qué va a pasar con las posibilidades que estamos generando para las futuras generaciones, entiéndase, nosotros. Y en el 92, en la Cumbre de la Tierra, se empieza finalmente a hablar de desarrollo sostenible. Aquí rápidamente pongo estos hitos históricos
porque muchos nos quieren descalificar diciendo que el tema ambiental o que el tema de desarrollo sostenible es un tema de moda. Y no, señores, no es un tema de moda. Desde el 97 en Japón se habló de cambio climático y se hizo el Acuerdo de Kioto. De ahí pasaron el 2000 a los Objetivos del Milenio para el Desarrollo Sostenible y en el 2005 al marco de Hyogo para resiliencia, riesgo y desastres. Y estamos en el 2020. Gracias. Hay un mecanismo que se nos olvida frecuentemente también, esa memoria selectiva que tenemos los maravillosos seres humanos, que es el mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños. Y es una de las grandes razones, no voy a decir que la única, y aquí una vez más Roberto me apoyará o me corregirá, según sea el caso, es uno de los grandes motivos, y bueno, Javier definitivamente porque esto tiene que ver con un impacto económico, es uno de los grandes motivos por los cuales los países se salen o no quisieron firmar, porque el tema es que los acuerdos globales son vinculantes, y el mecanismo internacional de Varsovia en el 2013, entiéndase que antes de los actuales acuerdos globales, desde el 2013, en la COP19 estableció este mecanismo para pérdidas y daños relacionados con repercusiones del cambio climático. Y nunca se habla, convenientemente. Bueno, llegamos al 2015. En esta ocasión, lo cual no es bueno, ¿sí? En esta ocasión, si ustedes se dan cuenta en la línea del tiempo, se da a la inversa. En el anterior arrancamos por cambio climático y terminamos en el acuerdo de gestión del riesgo. Esta vez arrancamos de una vez con reducción del riesgo, con el marco de Sendai. Pasamos al financiamiento para el desarrollo sostenible. Otra razón más, mi querido Javier, por la cual la gente no se compromete, porque se hizo, por lógica, dijimos, bueno, no lo hemos hecho bien, ¿verdad? En estos, del 2000 a la fecha, no lo estamos logrando bien. No basta solamente con hacer un acuerdo si no hay cacao para el chocolate, si no hay financiamiento. Entonces, esta agenda, acción, Addis Abeba, que curiosamente tampoco se habla mucho, que es donde los estados se tienen que comprometer a generar financiamiento para esto. Y bueno, en el que nosotros sí hemos entrado muy activamente como país en la Agenda 2030, los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, y dice claramente, para transformar nuestro mundo, o sea, desde 2015, antes del coronavirus, se hizo la declaratoria mundial de transformar el mundo para no dejar a nadie atrás, que eso tiene mucha cola. Y, por supuesto, cerramos con uno que a nosotros nos llena de orgullo porque es una compatriota la que logró, después de muchos fracasos en las negociaciones, el Acuerdo de París para no aumentar la temperatura más allá de menos 0.5 porque se dijo claramente son catastróficos los efectos. Muy bien. Por eso siempre vamos a tener que ligar, cuando hablamos de desarrollo sostenible, marco de Sendai y la Agenda 2030. ¿Qué dice marco de Sendai? En una síntesis. Nada más para lo que nos toca hoy lo estoy tocando, porque si no sería todo otro tema. Hacia lo local, riesgo urbano, resiliencia. Ojo la fecha que se puso, 2016-2020. ¿Y en cuál estamos? 2020. Hello. Instrumento del marco de Sendai, ciudades y comunidades resilientes. Tenemos 17 objetivos que son músculo para lograr reducir el riesgo, para lograr una reducción de las desigualdades, que nos ayudaban a generar empleo decente, que nos ayudaba a generar equidad de género, que nos ayudaba a reducir la pobreza y que nos ayudaba a reducir el hambre cero y con ellos tocar todo lo demás. A mí me encanta esta imagen porque en la Torre París se proyectó 100% pura vida en honor a la nacionalidad de la compatriota que logró finalmente esta negociación. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo nos percibe el mundo a Costa Rica? Y es algo que es una joya de la corona. Yo le digo las joyas de la abuela y me gustaría al final que hablamos si vale la pena que vendamos nuestro capital histórico como costarricenses y si vale la pena que vendamos las joyas de la abuela para pagar la quincena. Y créanme que si alguien entiende y ha trabajado en el tema social desde hace muchísimos años
y sé y estoy muy dolida de cómo están sufriendo las familias costarricenses y las familias en el planeta por la crisis económica y la crisis sanitaria, soy yo. Pero tenemos que pensar que después de la quincena nos va a volver a dar hambre y ya vendimos las joyas de la abuela. Entonces tenemos que comprender el riesgo. Esta es la naturaleza. Esto es lo que nosotros hacemos. Aparte que nos construimos de forma fuera del enfoque ecosistémico, forzamos a la naturaleza y la naturaleza tarde o temprano se las cobra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que el cambio climático es el mayor riesgo sistémico y que se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos de la humanidad. Entonces, nosotros no podemos seguir pensando que pobrecitos nosotros si hemos estado haciendo un abuso del uso de los recursos naturales. Ya salen los artículos serios y ya salen hasta los filósofos y nos dicen es una preparación, el COVID, para la madre de todos los desastres, el cambio climático. ¿Qué efectos tenemos directamente para el ser humano? Y aquí estoy siendo totalmente antropocéntrica. No estoy hablando ni siquiera del ecosistema, ni siquiera estoy defendiendo el planeta. Vectores. El cambio climático dispara los vectores. En Honduras, por ejemplo, mueren muchísimo más personas en el mismo periodo de la pandemia, muchísimo más personas de dengue hemorrágico que de coronavirus. Y no le quiero quitar el protagonismo al coronavirus al ser tan altamente contagioso. Pero la realidad es que todo lo que pasa por el corredor seco centroamericano es un lío. Y es actual, es real. Y ya lo tenían antes del coronavirus. El Zika ni se diga. Y acá en Costa Rica ya tenemos problemas de dengue. ¿Qué otra cosa nos genera? Contaminación del aire. Y eso genera problemas respiratorios. En Inglaterra se ha contabilizado cuántas personas padecen de problemas respiratorios a raíz de la contaminación ambiental. Y aquí en Costa Rica tenemos zonas con muchísima densidad de contaminación ambiental. También genera plagas. Las extensas sequías, el desorden de las lluvias, porque llueve demasiado en muy poco tiempo, generan plagas y inseguridad alimentaria. Las plagas destrozan, el agua barre, inunda o del todo no llueve. Y eso lo único que desencadena es en un problema humano mucho más complejo que es la hambruna. Porque todos estamos claros, principalmente mis compañeros economistas, saben que cuando el pueblo tiene hambre, se vuelve peligroso. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la inestabilidad social. ¿Y qué vamos a hacer con un pueblo hambriento? Y luego de que Javier nos dibujó tan magistralmente el escenario global y el escenario nacional. Entonces, tenemos claramente, y no me voy a detener aquí, que en lo que es la concentración del CO2, oportunamente lo podrán repasar, pero las consecuencias sobre el planeta son directas y los impactos sobre la población son directos. Como les decía, el dengue se distribuye desde México, pasando por Uruguay hasta Chile, ¿sí? Esos son datos del 2019, o sea, no se ha ido. Y no estaba el coronavirus. De esta forma, si nosotros no acudimos a los acuerdos globales, y por eso me encanta la disertación de Roberto cuando habla sobre si debemos o no debemos salirnos, o qué pasa en esta competencia de recursos económicos en las diferentes agendas. Señores, no hay diferentes agendas. O sea, el cambio climático es un tema transversal, es nuestra plataforma. Si nosotros destruimos la plataforma, se nos va a caer absolutamente todo y ya se nos está cayendo. Decía en la Agenda 2030, el ODS 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático en sus efectos. Tenemos que ser realistas. Si esto se firmó en el 2015, obviamente se redactó en el 2014. Entonces, y fue a la luz de una revisión de los objetivos del milenio del 2000. Entonces, estamos con 20 años de acuerdos, ¿sí? 20 años de acuerdos. ¿Y dónde está la aguja?
¿Cuánto le hemos movido? Y aquí está clarísimo, no hay que inventar nada. Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación es la primera meta. Incorporación del cambio climático a políticas públicas y planes nacionales. Como dijo Javier, afortunadamente Costa Rica ha liderado este proceso y nosotros tenemos una estrategia para la mitigación y adaptación del cambio climático. Mejorar la educación y sensibilización ambiental, movilización de recursos, en fin. Esto tiene un impacto directo en la salud. Y la salud tiene dos ejes. La calidad de vida del ser humano, que pasa por la salud mental, que vamos a ver cómo quedamos después de este coronavirus, ¿verdad? Tanto las personas que han perdido a sus familiares como las que hemos estado encerradas tanto tiempo, en fin, y las que están perdiendo sus empresas y las que han perdido sus trabajos y los que tenemos miedo de perderlo. Entonces, hay un tema de salud mental, hay un tema de salud físico y hay un tema económico. ¿Cuánto le cuesta a un país la salud pública? Creo que con el coronavirus quedó clarísimo los sistemas económicos y la fragilidad que tiene a nivel planetario de lo que es la salud pública. Por supuesto, si no empezamos a reducir las desigualdades, que quedaron tan evidentes, ahora aún y con el tema de la solución del teletrabajo y la teleeducación, quedó clarísimo que el tema de asegurar un trabajo decente y crecimiento económico no era tan sencillo cuando tenemos desigualdad y falta de acceso a las tecnologías, a la educación y a muchas otras herramientas más. Yo creo que es ahora o nunca. Y le tiro la pelota muchísimo a este ODS 9 porque habla de innovación, industria e infraestructura. Y las empresas, como parte de la capa del tejido social que somos todos y que ya debemos empezar a separar y creernos que somos diferentes, la sociedad civil de las empresas, y que la empresa es diferente al gobierno, y entender que somos todos un solo ecosistema, un macroecosistema, y que si no lo hacemos entre todos, vamos a meternos en un lío tremendo. Tenemos que empezar a pensar a cómo tejer de nuevamente la red, a cómo generar otra vez un fortalecimiento del tejido social, y cómo inventamos un nuevo mundo con una mentalidad de colmena. O sea, todos para todos. Y para esto tenemos nuevos paradigmas económicos. Estoy muy feliz porque Javier tocó varios. La innovación social, economía colaborativa, economía circular, responsabilidad social empresarial, economía del bien común y por supuesto habrán otros. En la innovación social pasamos por hacernos nuevas preguntas. Ahora, en este momento, tenemos que hacernos nuevas preguntas. ¿Cuáles son las nuevas conexiones? ¿A qué tenemos acceso? ¿Qué debemos de hacer diferente? ¿Qué se necesita ahora? En la economía colaborativa, definitivamente pasamos por el tema de aprovechar los recursos que como sociedad tenemos juntos. Entonces, tenemos que pensar de una forma de ecosistema. Como empresaria, como persona, como gobierno local, ya no puedo verme yo como única en este escenario. Yo tengo que pensar quiénes son parte de mi ecosistema y empezar a pedir ayuda, porque de esta no vamos a salir de forma individual. Tenemos que multiplicar, y la única forma de multiplicar es unirnos a través de las alianzas y sumar los recursos que, como bien dijo Javier, están bien desgastados y ya bastantes deudas tenemos, pero con lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué tenemos? Y eso lo vamos a unir y con eso vamos a tener que salir adelante. Los principios de la economía circular es importantísimo. En Costa Rica tenemos talento de exportación. Y aquí ya tenemos en Costa Rica expertos en análisis de ciclo de vida. Aquí ya tenemos personas que manejan software hasta de 32 huellas ambientales, pasando por la hídrica, pasando por la de carbono, que pueden hacer ecoetiquetado y que nos pueden dar un valor agregado a toda nuestra producción, porque ciertamente llevamos años invirtiendo en innovación, en tecnología, en capacitación, para que seamos, como dijo bien Javier, un modelo de país sostenible, porque no es solamente un tema de moda. Entonces, mi invitación es a que no perdamos nuestro capital y que entendamos cómo nos ve el mundo. El mundo nos ve así, como líderes ambientales. Y justamente este domingo que pasó, Columbia University
justamente hizo este conversatorios para el cambio. Y adivinen quién sacó. Espérate, se me pasó. Ay. Pasó Costa Rica, lástima porque no puse la imagen. Se me fue. Salió Costa Rica. Y no solamente con un ejemplo, salieron varios costarricenses y también extranjeros maravillosos como Javier. Salió un señor de Estados Unidos que se vino a vivir a Costa Rica hace muchísimo tiempo. Salieron un montón de personas con excelentes casos de éxito. Y por supuesto, la foto es un rancho en una montaña, ¿sí? Donde están conservando 101 hectáreas, los otros donde están haciendo agroturismo, donde están haciendo turismo vivencial, donde están haciendo turismo de salud, todas las formas de turismo posibles, ¿sí? Centros de capacitación, todo en respeto al ambiente y regenerando el ambiente. Eso es lo que está visualizado en el mundo y nosotros ya hemos adelantado. Costa Rica fue el primer país del mundo y yo lo digo con orgullo porque fui parte de ese proceso de negociación, que fueron 2 años de negociación, para que firmáramos el primer pacto y eso está consignado con nuestras firmas en Naciones Unidas, un pacto intersectorial donde estuvo la academia, todo el cuerpo científico, empresas privadas, el gobierno nacional, los gobiernos locales y los representantes de la sociedad civil, que en ese caso estaba yo como voluntaria de la Cruz Roja. Entonces, hasta las organizaciones basadas de la fe, precisamente para velar por los derechos humanos, conscientes de que es un tema inherente. Y a un año después ya estábamos haciendo rendición de fuentes, de resultados, perdón, porque esta fuente de información se fue hasta Nueva York. Costa Rica tiene demasiado adelantado y nosotros tenemos que hacer alianzas para construir redes de resiliencia para que esta vez no dejemos atrás. Mi invitación es Start Again, con mucha flexibilidad, con mucha agilidad, con mucha astucia y bueno, la idea es que ahora hagan preguntas y podamos expandirnos en otros puntos más específicos que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beverly, por la muy buena presentación. Si gustas, dejas de compartir la pantalla. Tenemos una pregunta, Beverly. Si quiere, no quitas el audio para empezar con un par de preguntas para vos. Adriana nos pregunta que cómo podríamos gestionar nosotros espacios bajo la cultura del buen vivir desde la ruralidad y enlazado a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí me gustaría enlazarlo un poco con lo que dijo antes Javier, que conversaba también, digamos, del tema de lo que era la economía circular, pero también hizo un énfasis bastante interesante en todo lo que era el ecoturismo y la parte del turismo rural, ¿verdad? Que es una parte bastante interesante. Entonces, ¿cómo podríamos utilizarlos como motor? Y además de eso, ¿cómo podríamos pensar que lo que nos preguntaba Adriana sobre la cultura del buen vivir y la realidad en la ruralidad? Muchísimas gracias, Adriana. Precisamente esa es mi apuesta y lo que yo quisiera, generar lazos con todas y todos los que están aquí. Es un llamamiento a aprovechar el tesoro que Costa Rica tiene. No es casualidad que yo creo que ya son casi 50 años que este país tiene áreas protegidas y se hizo por un mandato presidencial. Y eso es un capital cuyos intereses hemos disfrutado todo este tiempo. ¿Y dónde nace ese capital? Pues en la zona rural. Ya hablaré, si me dan oportunidad, de lo que es el tema de agricultura urbana y todo lo que podemos hacer en los ecosistemas urbanos que tenemos mucha oportunidad de trabajar. Pero siento que tu pregunta, Adriana, es sobre lo rural. Efectivamente, en lo rural tenemos dos desafíos. Uno, a la agricultura y al turismo se le ha acuñado la generación de la huella carbono. Pero, ¿de qué clase, verdad? Si estamos hablando de agricultura extensiva, si estamos hablando de grandes concentraciones de ganado, si un modelo sostenible, pues claro que sí. Pero sucede que ahí es donde nace la verdadera oportunidad. Costa Rica ya ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en el tema de ganado, en el modelo silvopastoril. Y eso es conservando bosque y al mismo tiempo teniendo ganado con una mejor calidad de vida, dicha sea para el ganado, y con una conservación de los bosques. En el tema de la agricultura, tenemos avanzadísimo, pero avanzadísimo el tema de agroecología. Entonces, efectivamente,
la huella de carbono que se le acusa al sector agrícola, insisto, entre comillas, muy intencionalmente, porque eso no genera seguridad alimentaria y nutricional, y ni siquiera voy a entrar en el tema de soberanía alimentaria porque es otro gran tema, pero nos garantiza que precisamente en circunstancias como estas podamos nosotros abastecernos. Fíjense que Costa Rica a la fecha, en algo que es un lujo y que los ticos no valoramos hasta que salimos y queremos comprarnos una fruta costarricense, lo que cuesta comer frutas y verduras frescas y de la calidad que aquí tenemos. Y entonces la gente conoce eso de Costa Rica, que nosotros tenemos un banco, en primer lugar, de germoplasma, entiéndase, tenemos un barco de semillas importantísimo que científicos extranjeros han venido a hacer reconocimientos, investigaciones y a decirnos, por ejemplo, que el tacaco es un mega alimento y muchas veces lo pasamos inadvertido. Gracias al turismo vivencial, que son las personas que vienen a estar en casas con familias en el campo, que no son grandes hoteles, dejan un ingreso directo a esta familia, sin intermediarios, y estas personas mejoran su calidad de vida. Y el extranjero, el turista nacional también puede ser, mejora su aprendizaje. Ni se diga de lo que es el agroturismo. El agroecoturismo fusiona, porque es muy duro ser agricultor. Ajá. Y entonces, estas personas pueden perfectamente coordinar los esfuerzos de la agricultura y cuando viene la sequía o cuando viene un invierno que no les favorece su producción, lo alternan con actividades de agroecoturismo. Entonces, Costa Rica lo que tiene que vender es la vida. Si hay un país que tiene la capacidad de reactivarse económicamente, es Costa Rica. Porque ya nosotros tenemos la capacidad instalada porque tenemos la naturaleza y hemos avanzado muchísimo en investigación y muchísimo en buenas prácticas de negocios verdes, de negocios ambientales. ¿Quién no va a querer? Si ya Costa Rica era un destino para los que quieren pensionarse, para los que quieren vacacionar, si nosotros nos ponemos las pilas en generar un ambiente seguro, respetando todas las normativas que dicta el Ministerio de Salud, por supuesto, podemos perfectamente, gracias al turismo, darle esperanza, vida, y activar muchísimo la economía del país. Buenísimo, muchísimas gracias, un excelente aporte. Y Javier, hablando un poco, digamos, sobre el tema de lo que es la reactivación económica y pensando, digamos, en términos generales, ¿qué tan difícil va a ser entonces que nosotros logremos como humanidad, primero, desde un contexto muy amplio, poder reactivar de nuevo la economía? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles serán los efectos? ¿Cuáles deberían de ser, digamos, los pasos a seguir? Y luego, que es un tema muy de moda y también pensando, digamos, desde la parte local de la activación económica, ¿será que también el tema del tren eléctrico, que es todo un tema que tenemos en este momento, podría servir, digamos, para la parte, no solamente de la parte del control de la contaminación, porque sabemos que tendría un gran impacto, sino también un tema de la activación económica? Ok. El tema de salir de toda esta crisis es un planteo complicado porque, como les decía antes, hay una enorme incertidumbre. No sabemos cuándo se termina esto, para empezar. Uh-huh. Todas las proyecciones económicas que se hicieron hasta ahora, las que hizo el Banco Central, las que hace el Fondo Monetario, es siempre bajo un supuesto que es que en el segundo semestre todo empieza a mejorar, que ya no va a haber pandemia o que la pandemia va a estar controlada. El segundo semestre empieza pronto. Si bien estamos pasando por un periodo de reapertura de las economías y por ahora parecería bien encaminado, no hay mucha certeza en esto. Entonces, lo primero es saber cómo va a quedar el mundo, cuándo. En cuanto al camino a seguir, digamos, la idea nuestra, la idea de los que estamos aquí reunidos es salir adelante, hacer lo que haya que hacer, pero siempre con esta idea de respetar los objetivos de desarrollo, que es lo que necesitamos para tener un mundo mejor, un mundo que haya cambiado y que vaya cambiando, porque sabemos que el reloj de arena cada vez le va quedando menos granitos del lado de arriba. Sí, pero el problema es que chocamos contra una pared económica muy fuerte, porque el medio ambiente es importante y la política muchas veces es cortoplacista. Entonces,
yo me quedo con algo que dijo Beverly, que fue realmente, así, lo dijo en 4 palabras, dijo 20 años de acuerdos. 20 años de acuerdos donde se juntaron los políticos, se juntó la gente, se fueron a hoteles 5 estrellas, se juntan, comen sándwiches, toman vino, y en 20 años no se hizo mucho, evidentemente. Entonces, eso es un gran problema, porque si en 20 años, donde la economía estaba razonablemente bien, no se hizo mucho, ahora hay una excusa mucho mayor, que es: mirá toda la cantidad de pobres que tengo, mirá el desempleo que hay, y usted me está diciendo que piense en la capa de ozono, por ejemplo. Esa respuesta, uno se encuentra con esas respuestas. Y es muy difícil también bajar ese mensaje a la población. Cuando vos tenés una población que no tiene trabajo, uno le puede ir a decir, tenemos un problema, y el tipo te dice, yo no como. ¿Cómo puedes estar pensando en que compro un producto de manera responsable si apenas llego a fin de mes? Es consecuencia de un proceso económico muchísimo mayor, pero que se ve acelerado con toda esta crisis. Yo creo que los países, además de haber acordado, tienen que empezar a impulsar eso en serio y tomárselo en serio, porque de nada nos sirve tener muchos acuerdos cuando sabemos que, haya vinculación legal o no haya vinculación legal, no hay un ente superior que haga cumplir esas leyes. Entonces, lo que termina siendo determinante acá es la economía. Y mientras se plantee esa dicotomía entre economía y medio ambiente, no se va a llegar a nada. En cambio, si se logra hacer ese mix, esa mixtura, y hacer entender que ese es el camino, ahí se va a salir adelante. Pero mientras no quede eso claro, mientras no se dé ese paso hacia adelante, yo creo que el camino va a seguir yendo cuesta abajo. Ok, genial. Y Roberto, vamos a ver, se conversó también, y en la presentación de Beverly venía el enfoque, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible, desde el compromiso país, desde la rendición de cuentas que tuvimos un año después y de todo, pero qué tan vinculante es, y vamos de nuevo con el tema de los acuerdos, en un momento en el que nosotros estamos sabiendo de que ya hay grupos sociales con muchísimos intereses económicos organizándose en este momento para pensar, digamos, en función de que la explotación de petróleos, dejar de lado que hace 15 días lo estaban regalando casi no, lo estaban regalando, ¿qué hacer en función de eso, verdad? Si sería empeñar nuestra imagen ambiental, dijo Beverly antes, o en función de eso seguir, digamos, bajo el enfoque del cumplimiento de los compromisos. Bueno, casualmente en las recientes semanas que han pasado después de que ya la crisis de la pandemia haya llegado a Costa Rica de forma clara, han habido inclusive fuerzas en la Asamblea Legislativa que han venido hablando nuevamente como si el petróleo fuera la pomada canaria de la economía y de la crisis costarricense. Díganme, ¿quién invertiría hoy en día en una fábrica de teles de perilla? Nadie. ¿Por qué? Porque ya ni los televisores están siendo un atractivo cuando podemos, los televisores convencionales, ¿no? Los que reciben una señal por un cable, y ahora estamos pegados a internet, y entonces hacia eso va la tecnología, una mayor conectividad y mayor inmediatez. ¿El petróleo se podría ver de esa manera? No, es algo que ya pasó. ¿Que Costa Rica pudo haberle sacado provecho? Claro que sí, probablemente. ¿No le sacó? No, ya su tiempo se le pasó. Sería invertir nuevamente en un negocio que ya para el país no sería el más adecuado. Sobre todo partiendo del hecho de que el modelo de desarrollo, como bien lo mencionaba Javier en su panorama económico formidable de Costa Rica, que por eso decía que puede ser una economía que siga desarrollándose de forma verde, y también como lo planteaba Beverly, que justificaba aún más la necesidad de que Costa Rica se siga manteniendo en ese tipo de desarrollo, lo veríamos fuera de sí hablar de una inversión en un negocio de ese sentido. Hablando de objetivos de desarrollo sostenible, al país le ha caído muy bien y en cierto sentido ha tomado ciertas acciones porque es parte de la visión política en algún sentido de desarrollo que hemos tenido. En otros estados no ha sido tan acogida precisamente porque no va con ese modelo de desarrollo. Sin embargo, tenemos que ir, y ahí voy a la parte jurídica, tenemos que ir a analizar que los objetivos de desarrollo sostenible surgen, como bien lo dijo Beverly, en el 2015, probablemente por estudios todavía anteriores al 2014,
Entonces, evidentemente desfasados en el diagnóstico con el que se fundamentaron para emitirlos, pero surgen por medio de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde los estados que están representados, que están integrados a esa gran comunidad mundial como es la ONU, pues tienen que hacer caso a las resoluciones que se toman en su máximo órgano, ¿verdad? Y de esas resoluciones que se toman, de esa resolución que se tomó en el 2015 para lanzar la Agenda 2030, es que surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 metas con 169, 17 objetivos con 169 metas más bien, algunas más de fondo, algunas más instrumentalizadas y algunas más orientadas al tema de las alianzas, que son de aplicación obligatoria para quienes están integrando las Naciones Unidas. Y eso no debería ser un cuestionamiento que nos vengamos a plantear en este momento de crisis mundial, precisamente porque deberían ser los objetivos de desarrollo sostenible, más allá de una obligación jurídica, un instrumento para poder superar la crisis e iniciar con una nueva forma de desarrollo. Correcto. Adicional a los objetivos de desarrollo. Un paso a paso, pero sí como un manual de hacia dónde quisiéramos llegar, ¿verdad? Claro. Y lo que iba a complementar es que adicional a los objetivos de desarrollo sostenible también existe el Consenso de Montevideo, que está ligado a población y a desarrollo, y son un montón de compromisos más que también son muy similares a los de la Agenda 2030, pero que no son tan sexys de vender. Para hablarlo en un contexto más coloquial, no son tan sexys de vender. Ahora, los tenemos. En efecto, han sido más de 20 años de acuerdos, porque el cambio climático ya ha sido una alerta que se ha dado desde los 70s. Correcto. Fue para 1994 que surge la Convención Marco de Naciones Unidas después de 20 años de que los científicos alertaran y alertaran y alertaran. Y terminó siendo un acuerdo tibio, porque evidentemente ni tan siquiera impuso compromisos claros. ¿Cómo entonces aseguramos el cumplimiento de tratados internacionales en materia de ambiente y desarrollo humano, de objetivos de desarrollo sostenible y de acuerdo de consenso de Montevideo, por decir 3 en particular? No hemos logrado dar con esa medición tan efectiva. Ocupamos indicadores y fiscalización sobre esos indicadores. Hay un profesor francés, Michel Priou, que desarrolló que por cierto lo presentaron hace poco, el año pasado en el Colegio de Abogados, vino el profesor Priou, una publicación interesantísima donde desarrollaba una serie de indicadores para ver cuál era la eficacia de la normativa jurídica ambiental. Es decir, aquí tenemos la letra. Sí, la ley puede decir que no podemos botar basura, pero es efectiva esa normativa. Ocupamos, si no, mayor coercibilidad, es decir, mayor obligación sobre los estados e inclusive algún tipo de sanción. Yo doy mis clases en la carrera de Relaciones Internacionales, aunque soy abogado, pero lo doy en esa carrera, y muchos estudiantes me han hablado, profe, pero es que ¿por qué no se ha pensado en un gran tribunal internacional sobre materia ambiental y de cambio climático? Bueno, claro que se ha pensado, lo que pasa es que políticamente eso no va a prosperar porque sería sería dispararse en los pies, como lo dicen popularmente. Las principales potencias ahí, ¿verdad? Claro, totalmente. Y adicional a eso, y ya con eso termino, es que, como lo hablábamos muchas veces en clases, la diplomacia, si bien conceptualmente es algo muy bueno, en la realidad es como un arte a la hipocresía, en donde celebramos lo que se vea más políticamente bonito, donde inclusive vemos cómo logramos poner ciertas palabras en los tratados y en las resoluciones para que parezca obligatorio, pero no lo es, como cuando se discutía el Acuerdo de París con aquello de commitments, si era la palabra adecuada o no, porque entonces ya me obligaba y no era una sugerencia. Y entonces es una gran limitación para poder tomar decisiones en ese espacio. Y por ende, es una gran limitación para que demos el paso hacia un nuevo modelo de desarrollo, menos capitalista, menos desigual, más enfocado al tema de desarrollo sostenible, en donde las élites políticas y económicas no sean las que dispongan hacia dónde va el mundo. Correcto. Ok. Bueno, muchísimas gracias por los aportes y por contestar las preguntas que tuvimos en el proceso. Sí me gustaría que dedicaran un par de minutos como para cierre sobre, no solamente digamos en función de lo que ya conversaron y ya dijeron, sino más bien como un llamado hacia adelante, es el momento tocarte la tierra, sino pensar, digamos, en una forma de concluir con un mensaje desde la perspectiva de cada uno de ustedes
pensando desde el desarrollo sostenible. Entonces, Roberto, si querés, ya que estabas con el micrófono, el mensaje de cierre, un par de minutos. Muchas gracias. Creo que todo lo que estaba diciendo lo podría ligar a que el cambio no se va a dar hasta que no exista una voluntad, y no me estoy hablando ni jurídica, ni política, ni económica, y no me tomen a mal, pero el cambio no se va a dar hasta que no exista una voluntad realmente popular en las personas, en los ciudadanos, las ciudadanas que día con día hacen y construyen un país. En el momento en que la gente se entere de que son los que tienen el poder, de que son los que deben decidir hacia dónde debe ir su país y mejor aún, hacia dónde debe ir el mundo y cuál debe ser la forma de modelo de desarrollo hacia la cual que quieren imponer, que quieren tener para realmente tener desarrollo de forma integralmente hablando, las cosas cambian. Después viene la parte jurídica, sí, después le ponemos cómo podemos, cuál norma le sirve, cómo puede ser el andamiaje institucional, después le ponemos todo ese tema. Pero a partir de que sea la misma gente, el mismo pueblo, el que de forma consciente diga, queremos ir hacia allá y vamos a tomar esa decisión, aún y con las oposiciones políticas y económicas que eso fuertemente generaría. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Roberto. Javier, vos, un par de minutos para una reflexión de cierre. Voy a ser un poco más breve que eso, pero yo creo que es interesante, es importante ver y darse cuenta que la gente va entendiendo, ¿no es cierto? Que es importante el tema. Va muy de la mano de lo que dijo Roberto, ¿no es cierto? La gente tiene que darse cuenta y es la que lleva el cambio adelante. Nosotros muchas veces esperamos que los de arriba den el ejemplo y sabemos que cuanto más arriba se escala, más intereses existen, ¿no es cierto? Y eso se transforma en un gran problema. Yo lo puedo entender viéndolo como economista y decir, ok, manejar un país es un problema. No sé quiénes realmente quieren estar en los zapatos de la gente que gobierna. Es fácil por ahí verlo desde afuera. Y cuando uno está, no me quiero referir específicamente a Costa Rica, porque bueno, en Costa Rica ambientalmente hay un recorrido histórico en eso, ¿no es cierto? Pero cuando uno ve países donde hay una industria muy avanzada, donde se generan realmente emisiones, donde hay un problema realmente muy, muy grave con la cuestión medioambiental, y uno empieza a ver entonces ahí sí la disyuntiva en apoyar la cuestión medioambiental y la economía. Entonces hay que tratar de unir eso, terminar de darse cuenta que se puede. Es muy complicado realmente, y más en este contexto, pero se puede llevar adelante un proceso económico en el que todos entendamos y apliquemos los cambios necesarios para que podamos sostener este planeta. Porque la idea, en el fondo, lo que estamos discutiendo acá, al fin y al cabo, es el planeta que vamos a dejar y el planeta que pensamos que queremos que quede. Correcto. Así que bueno, eso por ahí, nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Beverly, un par de minutos de clausura, una reflexión. Gracias. Bueno, petróleo no, Por favor, ¿no? fracking no, es una falacia, no nos va a generar ningún cambio en la vida de las personas hoy, ni en un mes, ni en un año, ni en 2 años. 2, con respecto a los acuerdos globales, quienes quieren tirar la toalla, les recuerdo que no es necesario tirar la toalla, solo basta con hablar y negociar. Para eso tenemos negociadores. Y el Acuerdo de París, que es el más polémico, que es acciones urgentes para el cambio climático, tiene claramente sus cláusulas que se responde bajo capacidades diferenciadas. Se respeta cada país. Uh-huh. Y también les invito a que repasemos los principios del cooperativismo. Costa Rica es un país resiliente. Es solamente de activarnos, es solamente de leer nuestro entorno, es solamente de pedir ayuda. Tenemos capacidad. Es un país de historia solidaria. Aquí se trajo al país el Premio Nobel de Economía hace 3 años para dar una conferencia, porque su Premio Nobel lo ganó por escribir sobre la economía social solidaria, que es lo que en Costa Rica conocemos como cooperativismo.
Ahí está una de las colmenas y unas redes. Están en todo el país y en cada pueblo. Ahí están presentes. Y finalmente, tenemos derecho a estar cansados, tenemos derecho a estar tristes, tenemos derecho a asustarnos, más con Javier, que sabe tanto, nos pega esos sustos con esas cifras. Tenemos derecho, somos seres humanos, pero lo que no tenemos derecho es a rendirnos. Yo te felicito, Julián, porque tú específicamente estás contribuyendo al ODS 4, educación de calidad para todas y todas durante toda la vida. Estás haciendo este programa, que es un programa de educación para la sociedad civil, entiéndase, en la más amplia definición de sociedad civil, y lo estás haciendo de forma gratuita, democrática, en un medio que se puede distribuir, aun y cuando muchas personas no lo tengan acceso al Internet. Sin embargo, en nuestro país tenemos muchísimo más cobertura tecnológica y capacidad de difundirlo. Así que te felicito y te invito a que sigas adelante, mis queridos colegas. Gracias porque aprendí muchísimo hoy de ustedes, y a todos los que nos han acompañado y que vayan a escuchar este mensaje. No nos rendimos. Vamos a empezar de nuevo. Muchísimas gracias, Beverly. Y yo cierro con una reflexión muy rápida y simple. Yo creo que lo mejor no es volver a la normalidad, sino tratar de construir una nueva normalidad, porque la pasada no nos iba muy bien. O sea, simplemente éramos una sociedad de consumo. Hoy que estamos guardados en casa nos damos cuenta que tal vez deberíamos de priorizar qué eran las cosas que realmente creíamos necesitar, cuáles eran las cosas que el entorno social y corporativo y mediático nos decían que realmente necesitábamos, y cuál debería de ser el enfoque y modelo de desarrollo que nosotros deberíamos de aspirar a tener. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes tres por engalanarme el espacio. Esta vez sí grabé, entonces podamos compartirlo en redes sociales. Y muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias. ¡Abrazo! Chao. Aplausos. Chao, chao.